Autoridades energéticas presentan en el Congreso Nacional plan para rescatar financieramente la ANE. Presidente Adfura defiende reformas a la ley energética y califica de espeluznantes las cifras que se pierden en la estatal eléctrica. La ANE colocará este jueves más de 2.000 millones de lempiras en bonos en la banca nacional para mitigar deuda. Migración ya exige vacuna contra el sarampión en los puntos fronterizos hondureños. Capturan a 10 empleados del BCE vinculados al caso de la exfiscal Sofía Medina Martínez. A Támara mandan al gato negro, supuesto responsable del asesinato de 20 personas en Rigores, Trujillo. Riña de 2 estudiantes en la Universidad de Agricultura de Catacamas deja a uno herido y a otro detenido. Ministerio Público suma otro delito de traición a la patria a exmiembros de la Comisión Permanente. Donald Trump ve un posible acuerdo de paz con Irán durante este fin de semana. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. El proyecto de decreto que contiene las más profundas reformas al subsector eléctrico de las últimas décadas llegó este miércoles al Congreso Nacional acompañado de una primera jornada de socialización entre diputados de la Comisión de Energía y representantes de distintos sectores vinculados a la industria eléctrica. Yo quiero agradecer la decisión del Poder Ejecutivo de enviar este decreto para resolver ese problema. Y estoy seguro que esta legislación en este por el Estado que diría Tomás Zambrano Molina, vamos a hacer lo necesario, vamos a hacer los consensos que nos lleven para sacar un decreto que vaya encaminado a ese fin. Tenemos que tener una ANE distinta a lo que hoy tenemos. El encuentro sirvió para despejar dudas de los congresistas y explicar los alcances de una iniciativa que busca reordenar el sistema eléctrico nacional. Las autoridades insistieron en que el proyecto no contiene ninguna disposición orientada a privatizar la ANE, uno de los temas que más preocupa ha generado en diversos sectores. No hay ningún mandato ni ninguna intención de ninguna privatización. Es importante crear esa confianza en el proceso de lo que se está haciendo. Es un tema de ordenamiento, de eficiencia, de modernización de la empresa estatal de energía eléctrica. Ya en manos del Poder Legislativo, la propuesta inicia una etapa de consultas y socialización con generadores privados, representantes de los abonados, organizaciones de sociedad civil, empresa privada y demás actores del sector, quienes podrán presentar observaciones, aportes o cuestionamientos a una reforma que podría marcar el futuro energético de Honduras. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 3 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1.100 lempiras. Seguro que hay muchas noticias con inmediatez que usted quiere saber, pero esta noticia es un problema estructural serio que repercute en el bienestar a futuro de usted. Por eso es que la priorizamos. Las reformas al subsector eléctrico ya están en manos del Congreso Nacional, tras superar presiones e intentos de modificación durante su construcción. La iniciativa entra ahora en una etapa clave de discusión y socialización. Sus impulsores aseguran que es la última oportunidad para rescatar financieramente la ANE y reordenar el sistema eléctrico del país. El camino de casa presidencial al Congreso Nacional del proyecto de decreto con las reformas al subsector eléctrico del país no fue fácil ni despejado. En el trayecto, poderosos intereses en este mercado de kilovatios y megavatios trataron de llevar agua a su propio molino con sugerencias que no caben en esta propuesta de ley. Sí, hemos recibido comentarios sobre la inclusión de exoneraciones e incentivos, pero la posición de nosotros es que ese tema se tiene que discutir en un proyecto de ley separado o en una discusión separada para que no se distorsione la discusión y no se distorsione el mercado. El tema tributario y el tema fiscal se tiene que discutir en otro lado.
También se pretendió fijar en esta iniciativa de ley el precio del kilovatio hora de acuerdo a la tecnología en uso en la generación de energía, una discusión que tendrá que llegar en cualquier momento, pero una vez que esté aprobado este paquete de reformas energéticas. Nosotros no podemos determinar en este momento cómo van a comportarse las tecnologías, cuáles van a ser los precios de aquí a futuro. Así que lo único que se hace es diseñar el mercado hoy para que funcione para siempre. Sí, la ley es un marco general. Ya cualquier valor del precio al kilowatt hora se busca en un proceso de licitación. Por eso es que es fundamental la licitación de 2.000 megavatios para abaratar el costo. El proyecto de reforma inició su escabroso camino de aprobación este miércoles con la primera jornada de socialización del contenido de esta iniciativa de ley que pasará por todos los filtros en el Congreso Nacional, donde la consigna es rescatar la estatal eléctrica, pero para ponerla al servicio de los abonados. Si seguimos con las decisiones del pasado, en primer lugar, que fueron sin concertación con los diferentes sectores, que nos llevaron al problema que tiene la estatal, estaríamos cometiendo un grave error. Se tiene que actuar diferente y tomar las decisiones correctas. Esperamos que en el Congreso no traten de meter otros intereses que van para un grupo en particular. Este decreto de ley va encaminado a mejorar y a ordenar el sector para que tengamos un mejor servicio y a mejor precio. Por ahora el paquete de reformas energéticas llegó al Poder Legislativo sin la contaminación que se cruzó en el camino. Ahora viene un paciente proceso de socialización con distintos sectores involucrados o no en este campo. El presidente Nasri Adfura calificó este miércoles en San Pedro Sula como espeluznantes las pérdidas que arrastra la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, al considerar que la crisis financiera del estatal se ha convertido en uno de los principales problemas económicos del país. Según el mandatario, los recursos que cada año se destinan a cubrir el déficit de la ANE limitan la inversión en áreas prioritarias como salud, educación, seguridad e infraestructura. Yo le quiero pedir aquí públicamente a todos los 128 diputados, desde la Junta Directiva del presidente Tommy Zambrano y todos los 128 diputados, apóyenme con la ley. Vamos muy fuertemente y seriamente para poder dejar de desangrarnos esa hemorragia gigantesca económica que representa la ENE. Vamos fuertemente a tomar decisiones para poder lograr mejorar la ENE, que a donde vamos, a cualquier inversionista, el Fondo Monetario, organismos internacionales, los multinacionales, lo primero que nos dicen es qué va a hacer con la ENE. No puede seguir así. Adfura reiteró que el gobierno mantiene su compromiso de impulsar el proyecto de reordenamiento del subsector eléctrico y solicitó el respaldo de los 128 diputados del Congreso Nacional para aprobar una reforma que, según afirmó, busca recuperar la sostenibilidad financiera del sistema. El jefe del Ejecutivo insistió en que la ANE es un patrimonio de todos los hondureños y aseguró que la iniciativa no contempla su privatización. Sin embargo, admitió que la empresa requiere cambios profundos para detener el deterioro financiero que, a su juicio, se ha convertido en una constante hemorragia de recursos para el Estado. Autoridades de la ANE anuncian una nueva colocación de bonos por 2.200 millones de lempiras este jueves para atender compromisos financieros, una medida que expertos consideran necesaria en el corto plazo, pero insuficiente para resolver la crisis estructural que enfrenta la empresa, que se hunde más en deudas y condena al país al subdesarrollo. La ANE busca una nueva dosis de oxígeno financiero al colocar 2.200 millones de lempiras más en los bancos para pagarle a los generadores, sumando más de 6.000 millones de deuda en 3 semanas consecutivas. Hemos estado saliendo de manera individual el 19 de mayo, 26 de mayo y este jueves tenemos otra emisión de subasta de bonos y colocamos alrededor de 2.200 millones de lempiras promedio en cada una de las subastas promedio, ¿verdad? Este jueves otros 2.000 se van a colocar. Este jueves es otra colocación y el valor, lo que hacemos es sondeamos cuál es la liquidez del mercado, porque también el objetivo no es hacer una disrupción en la liquidez del mismo.
Para los expertos, la inyección de recursos alivia la emergencia, pero no cura la enfermedad, porque mantiene operando la empresa, pero la hunde más en deudas y de paso hunde al país, frenando el desarrollo. Eso le limita las posibilidades de crecimiento a la misma empresa y limita el crecimiento económico y el desarrollo del país, porque esos recursos debieran o deberían de estarse utilizando para apoyar el aparato productivo. Y el impacto no se limita a la empresa de energía. Especialistas en finanzas advierten que este tipo de emisiones también generan el llamado efecto de exclusión, ya que los bancos encuentran más atractivo invertir en bonos del Estado con tasas del 10 y 12% que prestar esos recursos a los sectores productivos. Este dinero que se prefiere bancarizar con el Estado deja de llegar a los sectores productivos, deja de llegar a los pequeños empresarios, porque estas unidades presentan mayores niveles de riesgo y la banca ya se sabe que trabaja sobre un modelo donde garantiza el retorno de sus recursos y en ese sentido pues prefiere apostar a la colocación de activos financieros bajo esta modalidad. Esto limita el acceso al crédito y reduce la capacidad de la economía para generar inversión, empleo y crecimiento, por lo que se vuelve un problema de país. Según los analistas, la solución en el corto plazo es buscar financiamiento externo más barato y luego avanzar en la reducción de pérdidas y resolver los problemas de gestión de la ANE. En otros temas y en respuesta a posibles remociones en su gabinete, el presidente Adfura manifestó que se está en constante evaluación y el que no entienda su ritmo de trabajo no trabajará con él y en el debido momento lo comunicará. Pero no tengan duda, el que yo sienta que no entiende mis ideas de trabajo y mi ritmo, no va a trabajar conmigo. Eso, no tengan duda de eso. No les puedo dar nombres porque estoy revisando, estoy pendiente siempre, en contacto con mis ministros, con mis gerentes, con mis directores, cómo vamos avanzando, cuál es el progreso en cada institución, los avances. El presidente también se refirió en cuanto a las demandas del magisterio, ratificando su compromiso de reunirse el día viernes y en el caso del gremio médico instó a trabajar como un equipo, ya que quieren honrar las deudas, llamó a dialogar y a no dejar de atender a la población. Queremos honrar las deudas, se está atendiendo a todo el gremio de la mejor manera posible. En esas asambleas informativas tenemos que entender una cosa, tenemos que entender que tenemos que ayudarle a la gente a poder resolverle sus problemas de salud. Si hay algún problema, hablémoslo, pero no dejemos de atender a la gente. El mandatario dijo que seguirá al frente de la Secretaría de Salud y que en él tienen un aliado para resolver los problemas. Con la presencia del presidente Adfura se inauguró en San Pedro Sula el tercer foro iberoamericano de turismo que reúne a representantes de más de 20 países. El evento busca fortalecer la cooperación regional y posicionar el turismo como motor de inversión, empleo y desarrollo económico. El tercer foro iberoamericano de turismo que se desarrolla en San Pedro Sula antecede a la cumbre iberoamericana de jefes de estados convocada para el mes de noviembre en España. Para países como Honduras, este tipo de eventos resalta las bondades de la industria turística en el país, un rubro que se convierte en oportunidad de crecimiento económico. Estamos impulsando una agenda nacional basada en infraestructura, conectividad, formación de talento humano y facilidad a la inversión. No me cabe duda que si nosotros no entendemos que la empresa privada es el motor del desarrollo de un país, no vamos a tener la forma cómo sacarlo adelante. Este evento ha reunido a diferentes dinamizadores del turismo de más de 20 países que trabajan en diferentes ejes temáticos como gobernanza, competitividad, inteligencia artificial y otros factores claves para el desarrollo y sostenibilidad del rubro. Me gustaría
que quedara que este no es un foro solamente de empresarios y de empresarias, es un foro de instituciones para hacer negocio, claro que sí, pero sobre todo para estudiar, para trabajar y para poner en marcha una hoja de ruta común que tiene una particularidad, es iberoamericana para Iberoamérica y para el mundo. La empleabilidad ha sido otro tema clave en este encuentro en el que la empresa privada participa activamente. Necesitamos construir destinos más inteligentes, más resilientes y más inclusivos. Necesitamos generar oportunidades para las comunidades, impulsar a las pequeñas y medianas empresas y crear empleos de calidad para nuestras generaciones. Este foro promueve espacios de diálogo en los que representantes del rubro, tanto públicos y privados, trabajan en una hoja de ruta para impulsar el rubro a nivel iberoamericano. Meses después de las denuncias por el deterioro de 44,000 quintales de frijol almacenados en el Lima, la SAG anunció que más de 40,000 quintales serán vendidos para uso industrial. Según las autoridades, el producto presentó problemas de endurecimiento por falta de rotación en los almacenes. El secretario de Agricultura y Ganadería reveló que un lote de 44,000 quintales de frijol dañado que fue denunciado por productores el pasado mayo por falta de rotación y manejo de humedad desde 2023 será ofertado al sector agroindustrial. Los frijoles que estaban en Lima están siendo ofertados para que puedan ser adquiridos por los agroindustriales que los van a cocinar y los van a moler. El frijol está totalmente apto para comer, el problema es el tiempo de cocción y eso se soluciona con las marmitas que tienen los industriales, en donde el frijol queda bien cocido y puede ser vendido. Los productores que denunciaron el caso aplauden la medida de la SAG para intentar recuperar parte de los 88 millones de lempiras. Sin embargo, exigen que se continúe con las investigaciones para deducir responsabilidades. Frijol que se compró el 2023 no se le dio realmente el debido proceso, el mecanismo de rotación, pues sin lugar a dudas, pues aquí tienen que asumir responsabilidades porque no es posible que realmente estemos hablando de pérdidas y que al fin y al cabo pues nadie responda sobre este tema. En tanto, un equipo de auditores del Tribunal Superior de Cuentas continúa las investigaciones por el daño de la reserva de granos. Bien, el Tribunal Superior de Cuentas inició una investigación especial al almacenamiento de granos en el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola IMA, respondiendo a denuncias públicas relacionadas a un presunto mal manejo de granos básicos, lo que habría ocasionado un millonario perjuicio económico al Estado. Paralelamente se ejecutan indagaciones desde la ATIC y la UFERCO debido a un perjuicio millonario que supera los 88 millones de lempiras en contra del Estado de Honduras. Por su rol en la historia de Honduras, me estoy refiriendo al caso del general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez. Hoy, 4 magistrados votaron a favor y 1 en contra, pero el amparo del general en retiro Romeo Vázquez todavía no está resuelto. La falta de unanimidad obliga a que el caso siga su curso dentro de la Corte Suprema en un proceso que ahora traslada la atención hacia el Pleno del Poder Judicial. El amparo presentado a favor del general en retiro Romeo Vázquez dio un paso clave en la Corte Suprema de Justicia. El proyecto de sentencia obtuvo 4 votos a favor y 1 en contra entre los 5 magistrados de la Sala Constitucional. Si nos vamos al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, pues no habría, creo que por mayoría confiamos y tenemos la fe puesta en Dios en primer lugar, ¿verdad?, de que van a hacer el estudio exhaustivo de los amparos y que en derecho corresponde otorgarles realmente lo que la Constitución de la República establece y devolver nuevamente los derechos y las garantías constitucionales a nuestros representados. Aunque la mayoría de magistrados concede el amparo, la decisión no está firme a falta de unanimidad. El expediente pasa a Secretaría General para continuar el procedimiento establecido por la ley. Este expediente pasa a ser del conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de los 15 magistrados. Ya en este momento procesal, con una votación de 8 votos a favor y 7 en contra, los generales serían beneficiados. Así que vamos a esperar a que el magistrado Warner someta o incluya dentro de los expedientes a tratar lo que es esta acción de amparo
que tanto tiempo ha tardado y que el pueblo hondureño está al pendiente de que termine este calvario que han venido sufriendo los generales. El siguiente paso recae en el presidente del Poder Judicial, quien deberá convocar al Pleno para conocer el caso, sin participación de los 4 magistrados que ya emitieron su criterio. Lo que procede aquí es que la Sala Constitucional, una vez sometido a la votación de la garantía de amparo, es remitirlo al día siguiente al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que el Pleno, en el acto de recibimiento de los antecedentes, debe someterlo al conocimiento y emitir su resolución dentro del término de 10 días, como ya lo establece el artículo 8 de la Ley de Justicia Constitucional. Respaldado por 4 de los 5 magistrados de la Sala Constitucional, el amparo a favor del general Vázquez llega al Pleno para su etapa definitiva dentro del máximo tribunal del país. Vamos ahora con uno de los temas en este momento inmediatos que genera mucha opinión pública. El caso que sacudió al Banco Central de Honduras y que ya llevó a prisión a la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez, conocida como la Barbie, da un nuevo giro. Este miércoles las autoridades han capturado a 11 empleados de la institución financiera, señalados de presuntamente participar en el desfalco de 88 millones de lempiras. Las detenciones marcan una nueva etapa de una investigación que, según el Ministerio Público, aún no ha llegado a su fin. Solo hago una corrección. 11 empleados más del Banco Central imputados. No han capturado a los 11, pero tenemos más elementos sobre esto. Precisamente el Ministerio Público presentó cargos contra 11 empleados y exempleados del Banco Central de Honduras bajo una nueva línea de investigación por el caso de la sustracción de 88.6 millones de lempiras de esa institución, por el cual fue declarada culpable la exfiscal Francia Sofía Medina. A los imputados se les acusa del delito de malversación imprudente. Sí, esta es una línea de investigación que parte del caso de que se seguía contra la exfiscal Francia Sofía Medina, que como todos sabemos fue acusada ya y fue encontrada culpable de sustraer ilegalmente más de 88 millones de lempiras de la bóveda del Banco Central. En esta nueva línea de investigación son 11 los empleados del Banco Central que están en este requerimiento fiscal. 4 de ellos han sido detenidos en San Pedro Sula ya. Hay 3 más que están en el Banco Central en este momento. Están los abogados hablando con el Ministerio Público para ver si hace una presentación voluntaria de estos 3 funcionarios del Banco Central. Y hay una persona más que fue detenida en Choluteca y la traen con rumbo a San Pedro Sula porque este juzgado es el que conoce de esta causa y ahí van a ser presentados el día de mañana. ¿Hay otros que están pendientes de ubicación? Sí, hay 2 personas más que están pendientes de ubicación, entiendo, y hay una persona que está, otra tercera persona que está fuera del país. Todos ellos son parte de este requerimiento fiscal en donde se les está acusando a todos estos empleados del delito de malversación imprudente. Esto porque de acuerdo a las investigaciones que los fiscales llevaron a cabo, no siguieron los procedimientos administrativos que establece el Banco Central para poder devolver o entregar estas evidencias. La acción penal fue admitida por el Juzgado de Letras Penal con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción, con sede en San Pedro Sula. El requerimiento fiscal incluye a los siguientes funcionarios y exfuncionarios del Banco Central: Ana Cristina Oliva Cáceres, exgerente del Banco Central en San Pedro Sula; Virgilio Antonio Villalobo Galvez, exjefe de la Dirección de Operaciones; Raceli O'Hara Guillén, exgerente del BCH; Carlos Fernando Ávila Hernández, gerente activo del BCH; Horacio Armando Laínez Pineda, subgerente de operaciones; Alex Giovanni Caballero Altamirano, Luis Arturo Avilés Moncada, Edgardo Antonio Álvarez Molina, William Edgardo Arévalo Rodríguez y Marco Tulio Nájera. Sobre este tema, la periodista de Televicentro en San Pedro Sula, Cristina Cantillano, tiene más elementos. Buenas noches, Cristina.
Buenas noches, licenciado Renato Álvarez, Cristina Rodríguez, televidentes del noticiero Líder. Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ejecutaron hace unas pocas horas una orden de captura contra 4 empleados activos del Banco Central de Honduras en esta ciudad, en San Pedro Sula, por el supuesto delito de malversación de caudales públicos. Me acompaña en este momento la representante legal de estos empleados del Banco Central de Honduras. Ya ha entrado al interior del Ministerio Público, ya ha podido hablar con ellos. Abogada Ela Cueva, ¿qué es lo que ellos han manifestado? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, solo informar en este momento que mi postura y mi finalidad absoluta en este momento es garantizar los derechos de mis representados. Sabemos que es un proceso que inicia, hay 24 horas en virtud del cumplimiento o de la ejecución de la orden de captura, entonces tendrán que ser puestos a disposición del órgano jurisdiccional y allá poner en conocimiento de los hechos detallados por los cuales se les acusa. Al ser capturados, ¿se han representado sus garantías? Eso es lo que pretendemos y deberá también las autoridades garantizar el cumplimiento de todos estos derechos que ahí establece la ley, ¿no? Abogada, yo me veo obligada a preguntarle, ¿han manifestado inocencia o culpabilidad? No, en este momento todas las personas estamos sujetos a un principio de inocencia. Tendrá que el Ministerio Público, mediante las investigaciones, determinar pues la concurrencia de los elementos del tipo penal, así como la participación de ellos, ya que ellos son empleados públicos que han actuado en esa condición y tendrán que probar efectivamente que ellos ejecutaron acciones que implican un ilícito penal. Hasta el momento, abogada, ¿ellos ya fueron interrogados por el Ministerio Público o aún no? Ahorita están puestos a disposición, solo están ejecutadas las órdenes de captura. Mañana serán puestos a disposición del órgano jurisdiccional en razón de la hora, ¿verdad? Entonces mañana ya se conocerán los hechos específicos por los cuales se les acusa y será delante del juez competente. Abogada Ela Cueva, me informaba que están a la espera de que sean trasladados los otros 6 funcionarios de Tegucigalpa a la zona norte. Sí tenemos conocimiento que deberán hacer el traslado ya directamente de Tegucigalpa a efecto de ponerlos todos a disposición del tribunal. ¿Ha conocido cuáles son los delitos por los cuales se ha ejecutado esta orden de captura según las líneas de investigación del Ministerio Público? Pues preliminarmente se habla de una malversación de caudales públicos y eso pues como le manifiesto será el día de mañana que tendremos todo el conocimiento de lo que se maneja por parte del Ministerio Fiscal. ¿Tendrían alguna conexión con la abogada exfiscal Francia Medina, conocida públicamente como la Barbie Fiscal? Pues eso vamos a conocerlo ya el día de mañana, será algo que pondremos en conocimiento en su momento, ya que, como le manifiesto, ahorita solo estamos garantizando los derechos de nuestros representados. Gracias, abogada Ela Cueva, es la representante legal de estos 4 empleados que son jefes intermedios, mandos intermedios del Banco Central aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Licenciado Renato, Cristina Rodríguez, retorno con ustedes. Y el origen de esto está justamente en la persona que verán en pantalla, la exfiscal, el caso que ha sacudido al Banco Central y que la llevó a prisión, justamente a Francia Sofía Medina Martínez, exfiscal, conocida como la Barbie, que hoy ha dado un nuevo giro. Este miércoles las autoridades han capturado a varios empleados. Son 11 los imputados según lo que ha manifestado Yuri Mora, el oficial de información del Ministerio Público, señalado de presuntamente participar en el desfalco de 88 millones de lempiras. Las detenciones que se han materializado hasta hoy marcan una nueva etapa de una investigación que, según el Ministerio Público, aún no ha llegado a su fin. Ella es la exfiscal Francia Sofía Medina Martínez, conocida como la Barbie, y que ahora se deriva quizá en el caso más comprometedor en la historia del Banco Central de Honduras. En otra temática, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia remitió al Congreso Nacional su opinión jurídica sobre las reformas planteadas a varios artículos relacionados con el delito de femicidio. El análisis incluye la clasificación de estos crímenes y la posibilidad de revisar e incrementar las penas aplicables.
El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya ha remitido su opinión jurídica al Congreso Nacional de la República acerca de las reformas de los artículos 66, 208 y 210 del Código Penal en relación al delito de femicidio y cómo este debería de catalogarse y si se puede dar algunos incrementos en las penas. Asimismo, el Poder Judicial emitió su criterio sobre la propuesta de excarcelación para privados de libertad que acrediten mediante evaluaciones médico-forenses el padecimiento de enfermedades degenerativas o en fase terminal, iniciativa que queda en manos del Legislativo. La falta de transferencias presupuestarias desde la Secretaría de Finanzas genera preocupación en el Poder Judicial. La Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras afirma que la deuda ronda los 900 millones de lempiras y podría comprometer la operatividad de los tribunales en todo el país. Nos llama poderosamente la atención y nos preocupa el hecho de la cantidad que adeuda la Secretaría de Finanzas, que también pone en precario la operatividad del Poder Judicial, que son aproximadamente 900 millones que está adeudando y inclusive se corre el riesgo de que a los funcionarios y empleados judiciales no se nos pague el 14avo. Entonces solicitamos respetuosamente al ministro de Finanzas realizar esos desembolsos al Poder Judicial. Cardona aprecia el esfuerzo del presidente del Poder Judicial para garantizar el pago del 14º mes de salario a funcionarios y empleados previo al primer periodo de vacaciones que inicia a finales de este mes. No obstante, hizo un llamado a Finanzas para realizar los desembolsos pendientes y evitar afectaciones al sistema de justicia. Vamos a una nueva pausa comercial. Otro caso controversial. El Ministerio Público declara sin lugar recurso de reposición interpuesto por exdiputados de la Comisión Permanente. Y ahora se han ampliado los delitos para algunos de los diputados y exdiputados que integraron la Comisión Permanente a traición de la patria. Atentos a este otro tema controversial y polémico en el país. Pero antes de desarrollar esta noticia, con el objetivo de llevar alimentación y esperanza a cientos de niños vulnerables, las Hermanas de la Caridad y la Providencia impulsan una campaña para construir un comedor infantil en Jamastrán, Danlí. El proyecto busca beneficiar a más de 300 menores de escasos recursos. La noticia positiva es presentada por Tigo. Solo con Tigo, el único operador con los 104 partidos de la Copa del Mundial de la FIFA en todos los dispositivos, TV, app y web. Contrata ya en Tiendas Tigo. Impulsadas por el servicio y el amor al prójimo, las Hermanas de la Caridad y la Providencia desarrollan una campaña de recaudación de fondos para el proyecto del comedor infantil en Jamastrán, Danlí, un espacio dedicado a los más necesitados. Tenemos un proyecto en Jamastrán, Danlí. Ya nos donaron un terreno para los más necesitados. Entonces, allá nuestra idea es digamos, construir un comedor infantil. Con la fe puesta en Dios, la hermana Gladys explica que el objetivo es sumar el apoyo de los corazones solidarios de los hondureños a través de diversas actividades que permitan costear parte del proyecto humanitario. Y este bingo pues uno muy importante porque ya empezamos a trabajar, ya el terreno pues ya está casi listo para hacer el muro y empezar esta obra. Los niños esperan con qué ansia, ¿no? La iniciativa también contempla la creación de un centro de formación con el que se proyecta beneficiar a más de 300 niños de escasos recursos. Yo sé que con el edificio ya hecho tendremos apoyo, porque queremos ayudar a estos niños, los más necesitados. Esto va a ser, digamos, una obra social. Va a ser un kinder, una prebásica y básica. Entre las actividades programadas destaca un bingo solidario previsto para el 14 de junio, con el que se espera reunir fondos suficientes para la compra de los primeros materiales, pues cada donación representa una oportunidad de esperanza para la niñez de Jamastrán y un paso firme hacia una comunidad más solidaria. Kenia Chinchilla, Telenoticias. El terreno ya está arregladito.
Con perseverancia y mucho esfuerzo, Cindy Laínez ha logrado convertir su talento en una oportunidad de crecimiento. Esta joven sureña encontró en los arreglos y las manualidades para fechas especiales una forma de emprender y abrirse camino con un negocio que hoy lleva alegría y detalles únicos a sus clientes. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Los grandes emprendimientos se construyen con buenas decisiones. Deposita o incrementa tus ahorros desde 1.000 lempiras y participa por 1.000.000 de lempiras. La creatividad, el esfuerzo y la dedicación han permitido a Cindy Laínez abrirse camino en el mundo del emprendimiento. Esta joven sureña ha apostado por su talento a través de su negocio de arreglos y manualidades para fechas especiales. Súper agradecida porque las personas de aquí que nos han venido a comprar y todo eso nos han demostrado el apoyo y que siempre pues quedan satisfechos con nuestro trabajo. Aquí manejamos de todo precio, detalles desde 180 lempiras y más. Aquí pues hacemos detalles totalmente al presupuesto del cliente, así que aquí no hay para que para que su mamá o su novia, cualquier tipo de ocasión, no sea espectadora. Aquí le ayudamos en eso. Cindy ofrece una amplia variedad de arreglos decorativos y manualidades para aquellos que buscan sorprender a sus seres queridos, generando momentos inolvidables. Les ofrecemos lo que es gran variedad de arreglos, como ser rosas eternas, rosas naturales, arreglos con cartera, con dinero y muchas opciones más. Para quienes deseen los servicios de Cindy Accesorios, pueden comunicarse al número 3171-2990. Desde la zona sur del país, para Telenoticias Estelar, les informó José Luis Barahona. La investigación contra los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional seguirá su curso, luego que el Ministerio Público declarara sin lugar el recurso de reposición que presentaron los diputados del Libre, Hugo Noé Pino, Critza Pérez y Linda Donaire, manteniendo vigentes las actuaciones derivadas de la denuncia interpuesta por el propio Poder Legislativo. La resolución representa un nuevo revés para los exmiembros de la Comisión Permanente, quien buscaban que la Fiscalía reconsiderara las diligencias iniciadas en su contra. Sin embargo, tras el análisis jurídico del caso, el ente acusador concluyó que los argumentos presentados no eran suficientes para modificar las decisiones adoptadas. La denuncia se origina por presuntos excesos en el ejercicio de sus funciones, al considerarse que los señalados habrían actuado más allá de las facultades que los confiere la Constitución de la República. Mientras las defensas continúan enfrentando reveses judiciales, las investigaciones contra los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional adquieren una dimensión más delicada a los delitos que trascendieron inicialmente. Ahora se suma el señalamiento por traición a la patria, según documentos incorporados al proceso investigativo. En medio del rechazo a todos los recursos de reposición interpuestos por las defensas, ahora sale a la luz que los exmiembros de la Comisión Permanente del Congreso Nacional no solo enfrentan investigaciones por delitos administrativos, también por el grave ilícito de traición a la patria. Es una investigación que está en curso. Al final los fiscales van a determinar si se procede o no con un requerimiento fiscal, pero esos son los delitos por los que se está investigando a esta comisión. En un principio, la Fiscalía no hizo referencia a ese señalamiento, poco frecuente en los expedientes penales, aunque recurrente en el discurso político nacional. No obstante, la declaratoria sin lugar de los recursos presentados por los diputados de Libre, Hugo Noé Pino, Critza Pérez y Linda Donaire, terminó revelando su inclusión dentro de las diligencias. Y es que los congresistas en funciones buscaban conocer las causas por las cuales se les investiga. Pero el Ministerio Público insiste en mantenerlo bajo reserva, cuestiona el ex vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, a quien no le deja de extrañar que se le considere un traidor a la patria. Si hay traidores a la patria son aquellos que vendieron el territorio nacional con las sedes, aquellos que permitieron una reelección totalmente ilegítima y aquellos que destituyeron 4 magistrados de la Corte
de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esos sí fueron traidores a la patria y a esos en ningún momento han sido juzgados. Queda la percepción que existen motivaciones políticas detrás de los hechos, amplía Pino, al tiempo de indicar que no le teme a un eventual requerimiento fiscal, porque tanto sus actuaciones como las del resto fueron amparadas en la ley. Desde la acusación al expresidente Manuel Zelaya en 2009, no se recuerda otra investigación formal por traición a la patria, indica este profesional del derecho, quien advierte que la sola presencia de este delito en las diligencias cambia la dimensión del caso, tanto por sus eventuales consecuencias judiciales, como por el costo político que podría representar para los señalados. Significa que realmente estas personas están jugando la vida. ¿Por qué? ¿Por qué la vida política? Porque quedarían inhabilitados de por vida y también pueden estar sujetos a una condena entre 15 a 20 hasta 30 años de prisión. Los tres implicados en esta causa buscan agotar todas las vías legales posibles, anticipando que su próximo movimiento será la presentación de un recurso de apelación. La decisión del Congreso Nacional de exonerar multas a excandidatos que incumplieron con la rendición de cuentas ante la Unidad de Política Limpia sigue generando reacciones. Organizaciones como la ASJ y el CNA advierten que la medida debilita los mecanismos de transparencia electoral y resta autoridad a los organismos de control. Fuertes cuestionamientos generó la decisión del Congreso Nacional de aprobar un decreto que otorga exoneración de multas y sanciones a excandidatos a alcaldes y diputados que incumplieron con la presentación de informes de rendición de cuentas, estipulado en la Ley de Política Limpia durante el proceso de elecciones de 2025. 60 días para que puedan presentar sus informes en la Unidad de Política Limpia y así están evitando también una multa. Recordemos que hay candidatos que tienen en este momento una multa de 70 a 90.000 empiras. El decreto aprobado en el Legislativo otorga un plazo improrrogable de 2 meses más para los que no rindieron cuentas, presenten ante la Unidad de Política Limpia sus balances financieros auditados. Ante este nuevo plazo, la Asociación para una Sociedad Más Justa advierte que la exoneración de multas es un grave retroceso en transparencia y afecta la potestad legal y credibilidad de la unidad. Y realmente lo que se debe priorizar ahora es la imagen institucional que tiene la Unidad de Política Limpia, que con esto que está haciendo el Congreso Nacional no contribuye ni en la credibilidad y confianza ciudadana, pero también limita el ejercicio de las potestades y de las capacidades normativas, pero también funcionales que tiene la unidad. Por su parte, el Consejo Nacional Anticorrupción califica como inaceptable la decisión del Congreso Nacional, argumentando que tras varias oportunidades otorgadas para cumplir con la ley, se termine beneficiando a quienes ignoraron sus obligaciones y advierte que la medida envía un mensaje peligroso al país. El Congreso envía un mensaje donde se está premiando la irresponsabilidad y se está directamente castigando la transparencia. La Unidad de Política Limpia en su función desde el año 2025 con un presupuesto que no fue aprobado en su debido momento, ha generado todo este tipo de problemáticas y hoy con este tipo de actuaciones genera alertas. La normativa establece que los excandidatos a cargos municipales y legislativos que no aprovechen el nuevo plazo para presentar su documentación ante la Unidad de Política Limpia perderán automáticamente el beneficio de la exoneración y quedarán sujetos a las sanciones correspondientes. Entes de sociedad civil cuestionan fuertemente estas acciones del legislativo porque envía un mensaje que incumplir la ley no tiene consecuencias cuando se trata de la clase política. Danilo Hernández, Telenoticias. Pero esta noche el Congreso Nacional, voy a utilizar un término, acéptenmelo, tolérenmelo, se recula ante lo que aprobó. La controvertida prórroga concedida a excandidatos de los pasados procesos electorales primarios y generales que no presentaron sus informes de gastos de campaña ante la Unidad de Política Limpia tuvo una vida muy corta. En medio de cuestionamientos y acusaciones de favorecer a quienes incumplieron la ley, en la sesión de esta noche, el Congreso Nacional dio marcha atrás y dejó sin efecto el decreto aprobado apenas en la sesión anterior. El plazo improrrogable de 2 meses para que los excandidatos alcaldes y diputados que no rindieron cuentas de sus gastos de campaña de las pasadas elecciones primarias y generales ante la Unidad de Política Limpia no duró ni 2 días. Hemos tomado la determinación de presentar
una moción de reconsideración para dejar sin valor y efecto el decreto de amnistías y prórroga a la ley de financiamiento, transparencia y fiscalización a partidos políticos y candidatos, que se engavete el decreto, se saque del acta y se dé por no aprobado ese decreto. En la sesión de este miércoles, el titular del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, presentó reconsiderar este decreto de la sesión anterior con el argumento que quienes aspiran no son ni niños ni inocentes y sabían muy bien sus obligaciones, una versión que respaldaron desde la bancada del Partido Liberal. El que no ha cumplido con su obligación merece una sanción, sea quien sea, así de sencillo. Pero tardó más el diputado liberal Jorge Cálix en dar su versión que los congresistas de Libre, en insinuar que la reconsideración tiene nombre y apellido y se trata, dicen, de una medición de fuerzas con el ex candidato Salvador Narrala, de quien se asegura tiene varias cuentas pendientes en la Unidad de Política Limpia. Bueno, la dedicatoria que acaba de hacer Jorge Cálix, imagino que a lo interno de su partido. Ya es un asunto entre ellos. Desde la bancada del Partido Nacional reconocen que sí existe un ex candidato presidencial que aún no se acerca a la Unidad de Política Limpia a rendir cuentas de todo el dinero que le cayó en sus manos para invertirlo en las elecciones primarias y generales pasadas, pero también dicen, existen diputados electos que también están en mora. Y más de 10 diputados de aquí del Congreso Nacional electos y que ya llevan 4 meses presentándose, que no han declarado ante la Unidad de Política Limpia. Entonces aquí lo que se hizo fue desestimar lo que ayer se había aprobado para que en un plazo pues se muestre o se dé a conocer de dónde se obtuvieron los datos. Y si hay algún candidato a la presidencia de la República que tampoco ha presentado el informe, creo que debería de hacerlo. Al dejar sin valor y efecto el decreto de la prórroga, las sanciones de la Unidad de Política Limpia siguen en pie y vigentes, y muchos exaspirantes a cargos de elección popular tienen que pagar o nunca volver a correr por un cargo de elección popular. La Gerencia de Movilidad Urbana de la Alcaldía Municipal del Distrito Central reveló que entre 2018 y 2022 existió un plan de ordenamiento y prevención de accidentes para la salida hacia el oriente del país. Sin embargo, según las autoridades, la oposición de locatarios, vendedores, ambulantes y estructuras criminales impidió la ejecución de varias de las medidas. Unos 6, 7 años, en donde se intentó hacer un reordenamiento vial, pero lastimosamente nos encontramos con una resistencia social, por decirlo así, entre locatarios, incluso lo digo abiertamente, el crimen organizado tampoco nos permitió trabajar, y los vendedores ambulantes. Es un corredor que necesita tener una división de carril fuerte, una mediana o en su defecto las barreras New Jersey. Ante este escenario, el alcalde Juan Diego Zelaya aseguró que se adoptarán acciones para reducir los riesgos en esta importante vía de acceso a la capital. Entre las medidas prioritarias destacó el fortalecimiento de las revisiones mecánicas al transporte pesado que circula por la zona. Lo que sí hay que hacer es reunirnos con el IHTT, con la Dirección Nacional de Tránsito, con el IP, la alcaldía, para ver cómo podemos prevenir estas cosas. Y no solo es una acción, no solo son las rampas, son diversas acciones. Y si me preguntas a mí, lo más importante es la revisión y el mantenimiento correcto de las unidades. Esa unidad no sabemos cómo estaban los frenos. Asimismo, las autoridades municipales informaron que ya realizan estudios de factibilidad para desarrollar nuevos proyectos viales en el sector. Además, advierten que la recuperación del orden y el respeto al derecho de vía serán elementos fundamentales y no negociables en las decisiones que se adopten. Cerca de 3.000 menores han sido atendidos este año por lesiones derivadas de accidentes de tránsito. En medio de esta realidad, el Congreso Nacional debate propuestas completamente opuestas. Una busca reducir a 16 años la edad para obtener licencia de conducir y otra plantea endurecer los requisitos para acceder a una motocicleta. Mientras los accidentes de motocicletas siguen cobrando vidas y llenando la sala de emergencia del país, en el Congreso Nacional surgen propuestas que reflejan dos visiones distintas sobre cómo enfrentar el problema. Por un lado, una diputada plantea reducir a 16 años la edad para obtener una licencia de conducir y por el otro, un diputado propone exigir la licencia como requisito para comprar una motocicleta. Es una propuesta acerca de la licencia regulada para jóvenes entre 16 a 18 años. Esto sería una licencia juvenil
AJ, ¿verdad? Y que sea una licencia extendida por 2 años. Hay que regularlo. Por eso es que también en la reforma de la ley se propone que las comercializadoras o las empresas que venden motocicletas también lleven un control para poder darle seguimiento a estas personas que compran las motocicletas. Y como requisito primordial para que puedan comprar motocicletas, las personas deben de tener su licencia de conducir. Para quienes enfrentan esta realidad desde los hospitales y las familias afectadas, los mensajes contradictorios de los legisladores resultan preocupantes. Exigen consensos para abordar la crisis y proponen incluso el pago de un seguro contra daños a terceros para los motociclistas responsables de accidentes. Deben de legislar el seguro de daños a terceros, ¿verdad? Porque los motociclistas provocan un daño y se dan a la fuga en muchas ocasiones o fácilmente dicen no tengo cómo pagar y la otra persona queda con el daño. Entonces, con el seguro de daños a terceros lo que ocurriría es que entre más incidentes tenga, más caro va a ser su seguro. El debate legislativo ocurre mientras los hospitales continúan recibiendo las consecuencias de los accidentes de tránsito. Autoridades del Hospital Escuela advierten que los siniestros en motocicleta mantienen bajo presión los servicios de emergencia y consumen una parte importante de los recursos destinados a la atención médica. Gran parte del presupuesto se diluye en la atención a este tipo de pacientes, ya que, por ejemplo, un día de atención en unidad de cuidados intensivos para un paciente inestable y politraumatizado alcanza los 150.000 a 200.000 empiras. Un día de atención en hospitalización que no requiera UCI anda entre los 25.000 a 35.000 empiras, dependiendo del tipo de lesión. Según los datos del centro asistencial, en lo que va del año han sido atendidos cerca de 3.000 menores de edad con politraumatismos derivados de accidentes de tránsito y el 75% de esos casos están relacionados con accidentes en motocicletas. Los pacientes tienen entre los 10 y 17 años de edad. Casa Alianza Honduras presentó el estudio Dinámicas del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en Honduras, en el que advierte que el país se enfrenta una grave crisis humanitaria vinculada a este fenómeno. Según el informe, el 80% de los menores afectados se ve obligado a desplazarse forzadamente para escapar de las estructuras criminales. Los datos recopilados entre junio de 2024 y junio de 2025 documentan 66 casos directos con mayor incidencia en adolescentes de entre 12 y 14 años de edad. El departamento de Francisco Morazán concentra el mayor impacto territorial de esta problemática. El estudio revela que las redes criminales captan a sus víctimas de manera similar entre hombres y mujeres. Se registraron 32 casos en varones, 30 en mujeres y 4 en personas de otras identidades. Sin embargo, advierte que las niñas son frecuentemente obligadas a desempeñar funciones de explotación sexual dentro de estas estructuras. Además, el 86% de las denuncias relacionadas con niños, niñas y adolescentes están vinculadas al tráfico de drogas. El informe destaca una marcada brecha de género. El 94% de los casos judicializados corresponde a adolescentes varones, principalmente de 16 y 17 años, debido a su mayor exposición en tareas de vigilancia, distribución y operación delictiva para las estructuras criminales. El nuevo estudio de Casa Alianza sobre el reclutamiento forzado de menores por parte de maras y pandillas vuelve a exponer las debilidades del Estado para proteger a la niñez. La investigación advierte que la pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades siguen siendo el terreno ideal para la captación de menores por parte de estructuras criminales. El nuevo informe de Casa Alianza revela cómo las maras explotan la vulnerabilidad del entorno para forzar a la niñez hondureña a ingresar a sus filas criminales. Estos niños y niñas lastimosamente son obligados o inducidos a infringir la ley. Muchos de ellos son utilizados para la extorsión o como banderas o también para el microtráfico de drogas. La red COIPRODEN advierte que la crisis se ha agravado en los últimos años ante una alarmante falta de esfuerzos y respuestas efectivas para frenarla. Es una problemática que está ahí, que la sociedad la está observando, pero que a vista y paciencia, no solo de la sociedad, sino también de la misma institucionalidad, pareciera que muy pocos esfuerzos se hacen para evitar este reclutamiento forzado.
Según los datos, la baja articulación interinstitucional reduce la eficacia en la protección a la niñez. El estudio de Casa Alianza Honduras revelan deficiencias en los sistemas de prevención institucional y el acompañamiento que se le debe de dar a nuestra niñez. No obstante, esto va más allá, al promoverse iniciativas de ley que vulneran más a nuestros niños. Los expertos se refieren a la propuesta que se presentó en el Congreso Nacional en relación a que menores de edad obtengan licencia para conducir motocicletas, lo que podría incrementar las actividades ilícitas efectuadas por niños. Me llena de suma preocupación ver cómo el Congreso Nacional aprueba o quiere aprobar algún tipo de reforma que, más allá de aportar y a fortalecer los derechos de los niños, niñas, jóvenes, adolescentes, lo que está haciendo más bien es colocarlos en una mayor vulnerabilidad. Se explica que las maras y pandillas usan menores para sicariato, tráfico de drogas y armas porque aprovechan una coyuntura legal clave. Los niños no son procesados como adultos y reciben penas mínimas, una brecha del sistema que facilita la operatividad del crimen organizado. Elías Acosta, Telenoticias. Honduras y Estados Unidos avanzan en conversaciones para ampliar la cooperación militar contra el crimen organizado. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Benjamín Valerio, ha confirmado la disposición de respaldar operaciones conjuntas. Analistas consideran que el acercamiento refleja una mayor coordinación en seguridad, pero también reabre el debate sobre soberanía y capacidad del Estado para enfrentar las amenazas criminales. Honduras y Estados Unidos mantienen conversaciones al más alto nivel para desarrollar operaciones militares en territorio nacional, confirmó el jefe del Estado Mayor Conjunto al indicar que los dotarán de todo el apoyo necesario para hacerle frente al crimen organizado. Actualmente sí hemos tenido pláticas con ellos para poder realizar operaciones aquí en el país, donde nos van a brindar todo el apoyo necesario y a poder hacer frente a todas al crimen organizado que actualmente estamos viviendo. Y es que el gobierno prepara una ofensiva en al menos 40 municipios para debilitar a las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, incluyendo las maras y pandillas, que ya fueron tipificadas como terroristas en seguimiento a los acuerdos alcanzados en la Cumbre Escudo de las Américas. Queda clara la disposición de facilitar una mayor participación de Estados Unidos, sostiene este analista, para quien hablar de soberanía es contradictorio, cuando los propios políticos son quienes han contribuido a debilitarla a lo largo de los años. Todos sabemos que sí, hay violaciones a la soberanía, pero no son violaciones que vengan de una nación extranjera o que vengan de otro país, sino son violaciones que han cometido quienes nos han gobernado por voluntad o por obligación. La Constitución establece en su artículo 205, numeral 26, que corresponde al Congreso Nacional autorizar el ingreso de tropas extranjeras al país, un paso que podría convertirse en el próximo capítulo de esta estrategia de seguridad. Si existe la voluntad política para hacerlo, no solo estarán presentes las agencias estadounidenses, también se contempla el despliegue de una fuerza de reacción norteamericana que operará de manera coordinada con la Agencia Nacional contra el Crimen, como parte de las acciones conjuntas que buscarán una reducción real de la delincuencia. Necesita un apoyo frontal contra lo que es este mal transnacional o este delito transnacional como lo es el narcotráfico. Acordémonos que estamos ávidos de logística tanto en el área marítima como en el área aérea, ¿verdad?, para poder contrarrestar. Una apuesta que genera expectativas en una ciudadanía cansada de la violencia y la impunidad, que más allá del discurso y los acuerdos internacionales, reclama resultados concretos. 5 meses después del cambio de gobierno, varias oficinas consulares de Honduras en Estados Unidos siguen sin sus nuevos titulares. La Cancillería atribuye los retrasos a trámites administrativos y de visado, mientras organizaciones de migrantes advierten que la situación limita la atención y el acompañamiento a hondureños en procesos migratorios. La falta de representación en varios consulados hondureños en Estados Unidos comenzó a generar presión sobre la Secretaría de Relaciones Exteriores. En su primer pronunciamiento sobre el tema, la canciller Mireya Agüero atribuyó los retrasos a problemas de visa y trámites administrativos. Entonces es un tema de documentos pendientes
para que logren asumir sus cargos con todas las formalidades del caso. ¿Verdad? Es algo que no nos compete como Cancillería, obviamente le estamos dando un seguimiento cercano a esos cumplimientos de requisitos de visa que el gobierno de Estados Unidos obviamente tiene que otorgar para que estas personas estén en su puesto. Mientras los nombramientos siguen pendientes, hay hondureños que llevan meses en centro de detención, familias buscando orientación migratoria y consulados que no logran responder a todas las necesidades que surgen en medio del endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos. Ya las excusas se deben dejar a un lado, pero mientras tanto, pues nuestros compatriotas están entre 10, 8 meses, 6 meses, detenidos en diferentes centros de detención. Y nadie vela por ellos, por sus derechos y por la integridad física y los derechos humanos de nuestros compatriotas. Defensores de derechos humanos advierten que la ausencia de una red consular no solo afecta a quienes están detenidos, también impacta las repatriaciones, los trámites de documentación, la atención de menores y el acompañamiento de hondureños que enfrentan audiencias migratorias o procesos de deportación. Hay ahorita 1.700 hondureños privados de libertad por estar de manera ilegal en los Estados Unidos, algunos con documentos. 5 meses después del cambio de gobierno, los 14 consulados hondureños en Estados Unidos siguen a la espera de sus nuevos titulares, retrasados por trámites de visa en Tegucigalpa. Los hondureños en el exterior no piden privilegios, piden presencia. Exige que los consulados tengan titulares, alguien que los represente cuando el sistema migratorio los alcanza. Carolina Martínez, Telenoticias. Honduras e Israel firmaron un acuerdo de cooperación que traerá en julio las primeras brigadas especializadas en salud y agricultura al país. La alianza suscrita con la agencia israelí busca traducir las relaciones diplomáticas en acciones inmediatas para modernizar el agro y mejorar la gestión eficiente del agua. Porque este instrumento fortalecerá los mecanismos de cooperación técnica, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades, permitiendo alinear experiencias exitosas con las prioridades nacionales de Honduras y avanzar hacia soluciones sostenibles que contribuyen al bienestar de nuestra población. El convenio incluye el otorgamiento de becas abiertas, el intercambio de expertos para facilitar la transferencia de tecnología de última generación hacia nuestro territorio. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras y la Agencia de Cooperación de Corea firmaron este miércoles el convenio para dar vida al moderno centro de innovación. Se trata de una millonaria donación 100% no reembolsable que supera los 240 millones de lempiras destinados a edificar una infraestructura especializada de 4 niveles en la capital. Este proyecto busca responder de forma directa a la emigración diaria de profesionales hondureños, ofreciendo un espacio con laboratorio de prototipo e incubación de emprendimientos para conectar el talento joven con el sector productivo global. La iniciativa, que se extenderá hasta el año 2031, se articula con las políticas de desarrollo económico nacional y tiene como meta verificables el impulso de proyectos piloto de vinculación universidad-industria, la creación de nuevas empresas y el registro de productos de propiedad intelectual con tecnología de clase mundial. En otra temática, las fuertes lluvias que azotaron San Pedro Sula dejaron una persona muerta, calles dañadas y decenas de familias afectadas, mientras Copeco advierte que las precipitaciones continuarán. Los vecinos denuncian que la basura, el deterioro del drenaje y la falta de prevención siguen agravando los efectos de cada temporal. Jonathan Sandoval, un vecino de la colonia Montefresco en San Pedro Sula, vivió una noche de angustia mientras intentaba sacar el agua del patio de su casa, situación que él, como muchos sanpedranos, sufrieron tras varias horas de lluvia en la ciudad. Pero es producto todo de esa acumulación de basura que está en el creek aquí y es insoportable, tenemos ya años con el mismo problema. Esa escuela que está ahí también sufre daños cada vez que llueve. La muerte de un adulto mayor fue la consecuencia más trágica de las intensas lluvias que azotaron San Pedro Sula.
Las precipitaciones que se extendieron por más de 6 horas y dejaron acumulados de hasta 100 milímetros provocaron el colapso de importantes vías de la ciudad. La acumulación de basura agravó la situación, generando inundaciones urbanas y caos vehicular. Era una persona indigente que estaba durmiendo en horas de la noche madrugada ahí cerca de una acera y fue arrastrada por la corriente. El reporte y la supervisión que nosotros realizamos como Copeco deja un poquito más de 9 puntos con inundaciones urbanas y afectaciones. Por su parte, las autoridades locales aseguraron que el mayor problema es la poca conciencia del ciudadano y el mal servicio de la recolección de basura. Es grave, definitivamente. Hemos estado hablando con la directora de Sulambiente respecto a el problema que tenemos, pero también es que tenemos que contribuir todos los ciudadanos, que si seguimos tirando la basura en las calles, cuando vienen las tormentas la llevan hacia otro lugar. Las lluvias vuelven a dejar en evidencia la vulnerabilidad de San Pedro Sula. Un drenaje colapsado y la poca cultura de limpieza agrava la situación. Entonces, con ambos problemas sin resolver y los mismos pronósticos de lluvia, las consecuencias serán las mismas. Kenia Chinchilla, Telenoticias. En otro lamentable hecho violento ha muerto otra fémina al norte del país. Se trata de la enfermera Elvia Mercedes Gómez, de 32 años, quien fue encontrada en una habitación de su vivienda en la colonia Santa Fe de San Manuel Cortés. Según versiones preliminares, el crimen habría sido ejecutado por su cónyuge, quien aparentemente por celos son la los mató. que interponen la denuncia y gracias a esta denuncia es que nos damos cuenta. Sin embargo, ya tenemos información del sospechoso, ¿verdad? El cual corresponde al nombre de Daniel Antonio Meraz Cáceres. La policía anda tras la búsqueda del responsable de este suceso que ha consternado a sus vecinos. Las condiciones del tiempo para esta próxima jornada con César Quintanilla. Hola, ¿qué tal? Siempre es un gusto saludarles. La Universidad de la ONU ha presentado un informe que revela los impactos de la inteligencia artificial cada vez que consultamos a un chatbot, cada vez que generamos una imagen. Bueno, pues el coste oculto de la inteligencia artificial en 2030 pues habrá consumido en agua lo que podrían consumir 1.300 millones de personas y en electricidad lo que podrían consumir 650 millones de personas. Así que hay un gran impacto, además del carbono que justamente está yendo a la atmósfera producto de la inteligencia artificial. Y esto que vemos en colores rojos es justamente el polvo del Sahara que continuará arribando al territorio hondureño para esta jornada de jueves y precisamente en la costa norte estará pues el grueso de ese polvo ingresando. Se ha formado lo que ayer era una depresión, ahora es una tormenta tropical. Es la primera tormenta tropical de la temporada en la cuenca del Pacífico, se llama Amanda, tiene vientos de 65 kilómetros por hora y este es el movimiento que seguirá para los próximos días con una tendencia a debilitarse hacia el fin de semana, posiblemente no alcance la categoría de huracán, se quede como tormenta. Mientras observamos esta cantidad de bajas presiones en la parte baja de Centroamérica que estará pues generando ingreso de humedad principalmente a la zona sur occidental del país y aquí van los mapas de lluvia para esta jornada de jueves, cómo se estiran esos canales de humedad y el ascenso también de humedad a través del Pacífico a nuestro Golfo, específicamente sobre Nacaome, Amapala, puntos de Choluteca y otros municipios cercanos, pues tienen hasta un 90% de posibilidad de recibir lluvia en esta jornada de jueves, mientras a 87 va la probabilidad para municipios en el departamento de Intibucá, Lempira, también Copán y Ocotepeque. Este es el mapa que nos muestra la humedad y específicamente hacia el norte de Comayagüe, donde tenemos algunos colores café que indican que ahí permanecerá seco, mientras en el resto pues tendremos al menos nublados en la mayor parte de la jornada, con 2.7 metros la altura máxima en el litoral Caribe y a la salida del Golfo de Fonseca 2.5 metros, con temperaturas de 34 en la zona sur, 30 las máximas aquí en el centro, 33 en regiones del oriente, lo mismo 30 en la parte norte, 35 en el noroccidente. A tomar en cuenta este pronóstico, a cuidarse mucho, siempre queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.